y luego recuerdo que le dispararon en partes que no lo mataron de inmediato. Luego veo cómo estos hombres están de pie en la habitación y observan cómo él sangra y sangra lentamente. ¿Y ellos te vieron allí? Sí. Se aseguraron de que yo estuviera allí. Me llevaron hasta él. Le dispararon cuando yo estaba cerca y observaron cómo sangraba y sangraba y sangraba. Y lo vi morir. Él sangró allí durante 2 horas mientras yo miraba. Y cuando dejó de gemir, de quejarse y de llorar, murió lentamente y entonces me desmayé. Cuando me desmayé y me desperté a la mañana siguiente, la gente de la comunidad había venido a ver qué había sucedido. Me di cuenta de que me había convertido en una persona diferente. En ese momento me di cuenta de que algo había abandonado a la persona, como si ya no fuera humano. Desde ese momento hasta que renací a los 24 años, mi mayor alegría fue causar sufrimiento. Yo era un sádico. Disfrutaba causar problemas, matar. Me daba placer ver sufrir a las personas y eso me traía alegría. Pero puedo rastrear que eso sucedió el día en que mi tío, ahora lo entiendo, después de haberme convertido en cristiano, cuando pasé por mi proceso de sanación porque fui salvado. Pero la sanación tomó su tiempo. Me tomó alrededor de 10 años sanar. Mi sanación, especialmente la liberación y la curación, tomó 10 años porque parte de mi vida estaban fragmentadas. Así que una parte de tu alma, algo te sucede. Más tarde entendí que en ese momento una parte de mi alma quedó atrapada. Y más tarde me di cuenta de que eso sucedió después de casarme, porque cuando me casé no podía relacionarme con mi esposa como marido y mujer. Así que fui a orar y entonces el Señor me llevó al momento en que tenía 3 años y me mostró lo que sucedió cuando perdí el conocimiento. Porque Dios es omnisciente. Jesús es omnisciente. Para liberarme tuvo que mostrarme lo que sucedió cuando perdí el conocimiento, lo que le pasó a mi alma. ¿Dónde estaba atrapado? Así que cuando me casé tenía 36 años, muy tarde. Es decir, yo era un hombre de 36 años, pero mi alma tenía 3 años. Así que me quedé atrapado a los 3 años. Pero ahora era un hombre con un cuerpo, incluso renacido, ahora casado con Dios. Pero no podía conectar con mi esposa, ser su esposo, porque yo era así debido a ese trauma. Y cuando eso sucedió, mi tío estaba muerto y yo me convertí en otra persona. Estas personas del ocultismo vinieron a mi madre y le dijeron, ¿sabes lo que le pasó a tu hermano? Eso es porque queremos a este niño. Tienes que entregárnoslo oficialmente ahora. Tienes que dejárnoslo. Ella me dice, pero no a este, recuérdalo. Ella me llevó a un lugar que es la sede del ocultismo en nuestro país. Es como una cueva. Decían que era como una secta, como si creyeran en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Es como una secta a la que van políticos e incluso líderes religiosos. Así que ella me lleva a ese lugar. Es como dices, es una secta, como una religión. Cuando sus líderes mueren, no los entierran, embalsaman los cuerpos y los apilan en una cueva, los cadáveres. Así que ella me llevó y luego me entregó a esas personas. Ahora recuerda, mi tío está muerto. Siento este dolor. Y ahora la única persona que me queda es mi madre. Así que me entrega a estas personas que no conozco. Ellos me llevan. Recuerda, tengo el trauma. Acabo de perder a mi tío. Me meten en una cueva con cadáveres. La cierran con llave. 3 días y 3 noches sin comida, sin agua. ¿Y cuántos años tienes en ese momento? Ahora, 24. Han pasado solo unas semanas desde la muerte de mi tío. Vaya. Así que ahora recuerdo el dolor y la traición que sentí de niño, que ahora mi única madre, aquella de la que pensaba que podía protegerme, me entregó a estas personas que ahora me encerraron en una cueva con cadáveres en total oscuridad. Sí, 3 días hambrientos sin comida. ¿Qué pasó entonces en esa cueva? Las cosas que vi allí dentro durante esos 3 días, como los espíritus, Lucifer, los demonios podían venir y hablar conmigo. Zafates podía entrar en mi cuerpo. ¿Sabe? A mi cuerpo le hicieron todo tipo de cosas. Así que fue como una iniciación, un ocultismo profundo, brujería, como si cada parte de mi cuerpo. Ahora bien, esta es la primera vez que oigo hablar de la serpiente de la que me habló mi madre y que apareció cuando nací.
Recuerdo que me envolvió a su alrededor, me envolvió en la cueva y penetró mi cuerpo. Esperar. Físico o espiritual. Físicamente. Y sabes, toda mi vida, hasta que nací de nuevo, vivió en mi cuerpo. Podía sentir que se movía. Podía saber como si uno pudiera decir que algo se mueve dentro del cuerpo. Es como ahora. El espíritu de esa serpiente tomó el control y ahora podía controlarme. Desde ese momento, dice, hasta el día en que nací de nuevo, estuve toda mi vida en dolor. No hay un día que recuerde en el que no estuviera en dolor hasta el día en que le entregué mi vida a Jesús durante 24 años. Cada día ese dolor estaba en mi cuerpo, todo porque esa cosa tenía que mantenerme en dolor para poder usarme. Porque Satanás te controla a través del dolor, porque tiene que manipular para poder controlarte. Así que tenía que permanecer en mi cuerpo. No podía comer bien, no podía vivir bien. Así que la única manera en que podía evitar el dolor era bebiendo. Entonces empecé a beber alcohol y me volví adicto al alcohol, porque esa era la única forma en que ahora podía adormecer el dolor. Adormecer el dolor. Eso es algo poderoso que has dicho. Satanás te controla a través del dolor. Hay tantas personas que han caído en la trampa del enemigo debido a la amargura y a todas las diferentes cosas que han sucedido en su pasado y que no se han resuelto a través de la cruz y la aceptación de Jesús. De hecho, tal vez hayan aceptado a Jesús, pero no le han permitido traer sanidad y no han perdonado. Pero ese es un punto de acceso para el control del enemigo. Sí, porque controla el dolor. Y además puedes entregar tu vida a Jesucristo, pero primero necesitas liberación y también necesitas sanidad para restaurar tu alma. Porque cuando te has entregado al enemigo, lo primero que él hace es fragmentar tu alma y mantener todas las diferentes partes de tu alma en distintas prisiones. La amargura, la ira, la falta de perdón, la culpa, el odio, los traumas, todo eso. Ahora cada uno de ellos es como una huella en tu vida y te ha dado una identidad y personalidad falsas que no eres tú. Así que tienes la identidad y la personalidad de los demonios que ahora habitan en esos pozos donde está el dolor. Así que tengo el dolor. Odio a mi madre y odio a todos. No conozco a mi padre. Entonces el enemigo, cada vez que quiere usarme, me recuerda que las personas son malas. ¿Sabes? Pero sabes, tienes que matarlos. Tienes que hacerlo. Ellos son malos, son perversos, te odian. Así que no lo recuerdo. No hay un vínculo emocional, porque de niño, mientras creces, el amor que recibes de tus padres es lo que ahora crece dentro de ti. Eso es lo que ahora crece en ti. Así que, como eso no existía, emocionalmente ya no lo tenía. Estaba atrapado emocionalmente. No entendía qué es el amor, qué es el miedo. Nunca lloré, nunca me reí. Vaya, porque no lo entendía. Así que pasas por este profundo ritual. 3 días han terminado. Sales. ¿Y qué pasa después? La gente te adora. Cuando salí, lo que me sorprendió fue que había cientos de personas esperándome. Así que salen y adoran. Soy como un dios. Se inclinan y adoran. ¿Y tienes 4 años? 4 años. Entonces, como dije, ¿qué pasa ahora? Ahora mi madre ya no tiene acceso a mí, no tiene autoridad sobre mí, porque ahora sé que he sido iniciada y ordenada como bruja. Así que desde ese momento hay una parte de mí que es humana. Quiero ser una niña, pero entonces la gente me trata como a un poder. Quieres jugar, pero nadie se te acerca. Para empezar, ningún padre permitiría que su hijo se acercara a ti, así que estabas ocupada. La gente podía venir todos los días, día y noche, para pedir ayuda, para obtener poder, para mojarse. Luego algunos de ellos son tan mayores. Una de las cosas que son tan dolorosas, incluso ahora lo recuerdo y lo leo. Había muchos que eran mayores que mi madre. Tenían que desnudarse para estar desnudos frente a mí. Mujeres. Y luego tienes que darles poderes. Cuando un niño de 4 años está expuesto a algo así, eso tiene consecuencias en tu vida. E incluso hoy ha influido en mi vida, hasta que Jesús me sanó. Ves mujeres desnudas y hombres desnudos. Tienes 4 años, 5 años. Eso te afecta, la manera en que miras a las personas, la manera en que piensas, la manera. Así que lo que hace Satanás es abuso. ¿Sabes? Cuando la gente abusa de los niños, la gente piensa que es solo lujuria. A veces es una iniciación. Los inician cuando los exponen a la pornografía, cuando los exponen a todas esas cosas, como los hombres que abusan de los niños.
Y en mi ministerio he notado que muchas personas que luchan por ser sanadas y liberadas fueron expuestas en su infancia entre 1 y 6 años. Aquellos que han experimentado abuso sexual, que han sido acosados por maestros, padres, hermanos y otros. Y es una puerta que el enemigo utiliza para atrapar el alma. Así que la mía estaba atrapada. Pero bueno, el asesinato de mi tío, el trauma me atrapó. Luego, la traición de mi madre me atrapó. Pero luego los años en los que estás expuesto a esas cosas, como tú, mujeres y hombres, vienen a ti todos los días, tienen que desnudarse y sentarse desnudos frente a ti. Entonces, en este punto, ¿dónde vives ahora? ¿Vives simplemente en algún lugar del bosque? ¿Sigues viviendo con tu madre? Ahora, la casa en la que vivo, donde vivía mi padre, es como un hospital, es como una serpiente. Así que en este momento vas a ir a casa y ahora mucha gente visita tu casa, porque la otra mujer ha transferido sus poderes. Así que sabes dónde está eso. Me llamaron el bebé. Llamaron al bebé bruja, donde está el bebé, para obtener poderes, para lo que sea. Y a veces lo digo, me da miedo decirlo, pero incluso digo que algunas personas de la iglesia podrían venir, pastores y obispos. Algunos de ellos podrían venir a mí para obtener poderes para sus llamados ministerios. Y cuando nací de nuevo, el Señor me llevó ante la mayoría de ellos, que aún vivían y podían decir, ¿recuerdas lo que hiciste? Tienes que confesar, arrepentirte y apartarte. Y muchos podrían decir, ¿sabes? Tengo el nombre de la gran congregación. No puedo, la gente se alejará de mí. Y yo te digo, te voy a desenmascarar. Pero ahora el Señor me ha dicho, desenmascáralos, no podemos ayudar. Les dijiste que los desenmascararías. Los voy a desenmascarar. Pero desenmascararlos no servirá de mucho. Lo que servirá es que se arrepientan. Pero sabes, tuve miedo durante años. Sabía lo peligroso que era hasta 2016, cuando compartí mi testimonio. Sabes, nunca había compartido mi testimonio hasta que tú lo hiciste. Fue la primera vez que compartí la historia de mi vida. Sí, así que solo contar la historia aquí. Así que te llevé el testimonio que compartiste. África. África. Quizás lo recibí en 2017. Había alguien allí que escuchó el testimonio y luego me dio el CD. Y ahora lo he perdido. Pero recuerdo que me marcó mucho. No por esta parte de la historia, pero hay algunas. ¿A dónde vas? Y estaba relacionado con la intercesión. Me marcó mucho. Y luego, como Dios quiso, conocía a alguien que te conocía. Y luego nos conectaron y ya sabes, aquí estamos hoy. Pero es simplemente increíble escuchar cómo estuviste tan profundamente involucrado en el ocultismo y cómo incluso ayudaste a hombres que servían a Dios, entre comillas, pero que utilizaban fuerzas demoníacas, con 4, con 5. La sabiduría que les diste simplemente salía de ti, sin que siquiera fueras consciente de dónde la obtenías. No sé de dónde venía eso. Así que simplemente das instrucciones y direcciones y... Porque en el momento en que salí de ese lugar, de esa cueva, el mundo espiritual y el mundo natural podían estar frente a mí las 24 horas del día. Podía verlos como si te estuviera mirando a ti. Así que podía conocer el pasado de las personas. Podía saber de dónde venían y podía saber lo que se hacía en secreto. Podía saber quién sería el líder, quién sería el presidente, qué se haría, quién tendría que hacerlo y todo eso. Así que todo estaba al descubierto. Podía ver, de hecho, cuando nací de nuevo, el Señor cortó eso porque no era bueno. Tuvo que cortarlo. Y muchas personas que nacen de nuevo y estuvieron en el ocultismo no quieren soltar eso. Así que han confesado a Jesús, pero aún así se aferran a esos poderes. Esos poderes tienen sus ventajas, o lo que ellos consideran ventajas. Así que el Señor tuvo que guiarme durante años en el proceso de liberación para cortar eso. En algún momento hablaremos sobre la liberación, porque es un tema muy importante, ya que muchos cristianos no creen que la liberación sea algo que uno necesite como cristiano. De eso hablaremos más adelante. Entonces, en este punto tienes 6, 7, 8 años. Bueno, yo tengo 6, tengo 4. Ahora estoy haciendo esto. Cuando tengo 7 años, me convierten en una bruja territorial. Explícanos qué significa eso. En el ocultismo, el rey de la oscuridad se ocupa de territorios, así como la iglesia debería haberlo hecho. Ahora cada uno tiene un territorio, y en ese territorio puedes tener quizás 5.000 o 7.000 brujas en una zona determinada que están subordinadas a tus poderes y a tus altares. Así que eres como responsable de... Así que yo era responsable del sur de Uganda y del norte de Tanzania.
Esa era una región que se conoce como la región de Kagera-Katonga. Kagera es un río. Así que dividen las naciones por ríos o por montañas. Ese río es un territorio. Así que a los 7 años me hicieron responsable de dirigir ese territorio. El más joven, 7 años. Cuando tenía 7 años, él dijo, eres responsable de 5,000 brujas, más de 7,000 brujas. Y lo digo en serio, 7 años, cuando tenía 7 años. Y sabes, cuando te conviertes en un líder territorial en esa zona, tu primera tarea es destruir a aquel de quien tomas el mando. Vaya. Así que tienes que destruir a todos sus sacerdotes y brujas y acabar con todo, incluso con él, para lograrlo. Entonces, ¿ese fue como tu primer asesinato, por así decirlo? Sí, la primera tarea, porque el rey de la oscuridad, de eso se trata, de destruir. El diablo vino a matar, destruir y robar, así que destruyes a otros para gobernar. El que está a cargo sabe que si viene otro, vendrán a pelear y a matar. Así que existe esa destrucción. Entonces yo tomo el control de los Tetris y ellos dicen eso. Recuerdo que decían, este chico es malvado. A otros les parecía que, a pesar de su brujería, tenían un lado humano, como compasión y amor. Pero yo no tenía emociones, ¿sabes? Fui criado sin emociones, sin familia, en la amargura, en la ira, en la rabia, en todo tipo de odio. Así que no podía sentir nada como compasión, como misericordia y cosas así. Así que no podía sentir nada como compasión, como misericordia y cosas así. Entonces cuando las mataste, obviamente lo hiciste por medios espirituales, las atacaste, lo cual ocurre en sueños, enfermedades, todo tipo de cosas. Y ellas sabían que estaban en combate contigo. Porque ahora saben que otro príncipe está surgiendo que debe destruir a los demás. Así que ellos atacan, tú atacas. Y si eres capaz de destruirlas, déjalas. Cuando mueren, entonces tomas el territorio. Así que solo tomé ese territorio durante 2 años. Después de 2 años, había completado mi tarea y entonces me convertí en entrenadora por otras brujas. A partir de ahora, quien quiera ser entrenado. Entrenado en cualquier cosa. Ocultismo. ¿En ocultismo? Proyecciones astrales, ¿no sabes qué es eso? ¿Tienes 9 años en ese momento? Tengo 9. Así que ahora empiezo a ser entrenadora. Como dije, mi madre, aunque tenía ese problema psicológico, siempre pensó que podía romperlo y que yo sería una niña normal. Por cierto, al mismo tiempo también voy a la escuela. ¿Ibas a la escuela? ¿Y cómo te llevabas con los demás niños? Porque antes dijiste que nadie quería jugar contigo. Sí, pero mi madre me llevó a la escuela, y recuerdo a la mayoría de mis maestros en los primeros años. Podía estar en la escuela tal vez 3 o 4 veces al mismo tiempo. Pero sorprendentemente, siempre fui la mejor en la escuela hasta la universidad. Pero no participaba en las clases. No podía participar en las clases, pero sabía que podía hacer mis exámenes y ser la mejor sin asistir a las clases. Y no puedo decir cómo, de niña podía hacer lo que quisiera. Hay una parte de mí que siempre ha anhelado ser una niña. Incluso cuando crecí y volví a nacer, me di cuenta de que tengo un alma que se aferra a los niños. Es como si hubiera un bebé dentro de mí que todavía anhela ser un niño, porque eso fue lo que me faltó en mi infancia. Eso fue lo que me faltó cuando era bebé. No tuve ese amor. No lo tuve. Así que es como si una parte de mí, una parte de mi vida, hubiera sido saltada. Y no soy solo yo. Creo que he encontrado a muchas personas en mis momentos de liberación a quienes les robaron la infancia. ¿Les robaron la infancia? Sí, y sé que algunas personas que están viendo ahora tal vez estén luchando con uno de esos problemas, que su niño interior, una parte de ustedes, estuvo atrapada. Cuando hablo de la infancia me refiero a cosas como la violación, el trauma, el contacto con la brujería, sí, accidentes y todo eso. Y cuando te quitan o te roban tu infancia, puede resultarte difícil funcionar en otro grupo. Al menos el Señor puede rastrear el momento del trauma, el momento del abuso, y llevarte a través de ello para conducirte a un lugar de sanidad. A mí me arrebataron la infancia y, mientras crecía, quería conectar con otras personas. Quería serlo. Hay una parte de mí que lo anhela. Miro a los niños y quiero ser como ellos. Pero cuando intento conectar con ellos, puede que las fuerzas dentro de mí los destruyan. Espera, ¿esas fuerzas están fuera de tu control? Sí, están fuera de mi control. De verdad. Sí, tú apareces y las cosas suceden. Danos ejemplos. Porque en tu libro dijiste que miraste a alguien y esa persona se cayó y murió. Puedo mirar a un niño en la escuela y siento que ese niño simplemente se cae, colapsa y se desmaya.
o miro a una profesora. Recuerdo que una vez en los primeros años después del jardín de infancia miré a una profesora. Quizás ella me gritó y se quedó ciega. ¿Qué? ¿Ella sabía que fuiste tú quien le hizo eso? Sí, porque creo que ella intentó averiguarlo y decir, tú puedes. Así que vino a mí y dijo, ¿puedes ayudarme a recuperar la vista? Yo dije, está bien, lo harás. Al día siguiente, ella pudo volver a ver. Ella se lo contó a todos en la escuela, ¿verdad? Tenían miedo de expulsarme de la escuela porque no sabían qué le pasaría a la escuela. Ahora, aquí está la idea. Así que estos poderes estaban en mí, fuera de mi control. No los ejercía por mi propia voluntad, porque recuerdas, cuando teníamos 3 años, estábamos atrapados en una cueva. Así que es como si tu voluntad estuviera bloqueada. Te llevan, algo se apodera de tu vida. Y sé que hay personas que hasta el día de hoy no han recuperado su voluntad. Si estuvieron involucrados en lo oculto, en la brujería, en el abuso y todo eso, podrían haber quedado atrapados. Por eso necesitan sanidad interior. Necesitan liberación. Ahora necesitan a alguien que los acompañe en el camino de la sanación. Sabes, la gente puede escuchar el Evangelio, pero debe haber un ministerio que facilite la sanidad del alma, especialmente para las personas que estuvieron cautivas, especialmente en la infancia. Existe lo que se llama abuso sexual, el abuso sexual racista. Y porque cuando yo estaba allí, la mayoría de esos empresarios, músicos y celebridades venían para obtener poder. La manera de obtener sus poderes es encontrar a un niño pequeño, una virgen y un violador sexual, tal vez de 7 años. Tendrán un espectáculo. Para hacer el show más popular, encuentra a un chico. ¿Qué tendrán? Un espectáculo como un espectáculo de música. Espectáculo musical, correcto. Está bien, un concierto, sí. Y vienen por el poder. Para conseguir ese poder hay que encontrar muchachos. Violan, abusan. Cuando éramos niños, en esos primeros años, recibíamos algunas de esas instrucciones de algunas de esas celebridades. También para celebridades. Desde políticos hasta empresarios y todo esto por fuerzas espirituales. Y cuando realizan este acto, también inician a este niño. Así que las personas que han presenciado algunos de estos actos horribles ni siquiera saben que fueron iniciados por ellos. Ellos no lo saben. Se dan cuenta de que una parte de ellos ha sido robada y arrebatada. Y algunos de ellos, como por ejemplo un músico, una celebridad que reúne a chicas jóvenes a su alrededor para usarlas cada vez antes de ir a un concierto. Así que estas chicas fueron iniciadas y luego van con sus amigos en la escuela e inician también a sus amigos y tal vez a familiares, como sus hermanos, sus hermanas, y los exponen a los poderes. Oscuridad. ¿Qué frutos vemos en la vida de una persona que nos ayudan a reconocer que ha tenido lugar una iniciación? Aislamiento, rebeldía, adicción, ira. Normalmente toda manifestación de actividades reales de brujería en su vida es consciente o inconsciente para usted. Quizás consciente o inconsciente, conocido o desconocido, porque algunos de ellos reciben lo que llaman guardianes. Una voz toma el control de su vida y, por así decirlo, tienen una personalidad múltiple. ¿Personalidades múltiples? Como otra persona, como jóvenes que de repente se llaman a sí mismos de otra manera. Dicen yo soy él y aquel, y puedes descubrir que ahora otro ser tiene el control. Así que esa es la iniciación de lo que se hace. Pero déjame volver a la historia. Volvamos a la historia. Regresemos a la historia. Ahora tienes 9 años y fuiste promovido después de haber hecho todas las cosas malas que hiciste. ¿Y qué sucede después de que dejas de ir? Tu mamá intenta encontrar personas que te ayuden. La manera en que me ayuda, la destruyo. Y me pregunto, ¿por qué? Porque si yo era como ella en el reino, ¿por qué la destruí? ¿Y qué fue lo que la destruyó? ¿Fue el enemigo quien destruyó al enemigo? ¿O fue Dios quien destruyó al enemigo? Y no lo hiciste conscientemente, no conscientemente. Así que digo, incluso hoy, ¿por qué estuvo el Señor involucrado en mi vida? ¿O había algo más? Entonces, cuando tenía 12 años, está la historia que conté de que tu mamá te llevó a Tanzania, a algún lugar de Tanzania, donde una bruja debía romper el pacto matrimonial, que tu mamá creía que te controlaba, porque tú querías ser un niño normal. Así que en el camino hacia esa bruja, ella